académicos. Muy bien, entonces, ¿cómo te ha ido con las actividades? ¿Vas poco a poco? Hace falta el foro de la primera semana. Creo que no lo has hecho. Este, el en el foro. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, ese sí me está faltando ese. Sí, Bueno, es que, ¿qué cree? Que me meto al foro y me dice que no tengo, ay, ¿cómo me dice? Como que no puedo participar. sí, es necesario. Bueno, mientras ve trabajando en las demás actividades, mientras. Sí, de hecho, el ensayo, hay un ensayo crítico Sí, y hay un resumen posterior. ok. Estoy ahorita, estoy en una lectura de las relaciones íntimas en la familia. En efecto, lo que se le llama el concepto de grupos primarios, que hoy lo vamos a ver, la familia. Ajá, eso es lo que estoy viendo Ujú. ahorita. Estoy leyendo para poder hacer el resumen y después de eso sigue un video. Es un video, ¿verdad? Sí, en efecto, es un video reflexivo. De hecho, se maneja mucho. Ese diseño, pues, me ayudó mi esposa para hacerlo de sociología, también su hermana. Y lo Ujú, hicimos en tres catedráticos, hicimos ese sí. diseño. Y la idea de poner videos es que sea un poco más interactivo entre el alumno, vincularse a través de Ujú. la palabra. Es como si estuviera haciendo una exposición. Sí, de hecho, tú que eres pedagoga puedes saber que existe diferentes formas didácticas de abordar un tema, ¿no? Puedes tomar un pizarrón, hacer una explicación a través de unas palabras claves. Hay mucha forma didáctica, ¿no? Sí. Una presentación en PowerPoint, un análisis de caso, también puedes involucrar este punto. Hay diferentes opciones para llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? Eh, Sin fin de cosas. Sí. Y después sigue una infografía. Sí, Y al último, un podcast nuevamente. exactamente, sí. Se trata, con respecto a las tareas, se trata que sea un poco más dinámicas, porque la mayoría, Ujú. pues, nos encasillamos en resúmenes, ensayos, puros ensayos, entonces hace falta un poco también, por ahí viene, me parece, periódicos digital, entonces, para que lo vayas organizando, No, ese no lo vi. ¿no? Ah, entonces no No, viene esa actividad. no, nada más es, ahorita el ensayo fue un mapa mental, ya Ujú. lo tengo, nada más me falta subirlo. El ensayo lo subo, yo digo que por el día martes, más o Sí. menos. El resumen, quizá ese lo haga primero que el ensayo. Bueno, que lo envíe primero que el ensayo, el resumen. Y bueno, ya nada más estaría pendiente ahorita como mi exposición, mi video, el podcast y la infografía. Ya nada más me faltan esas tres realmente, porque las otras dos ya las tengo, y bueno, ya comencé con ellas. Y también ve tomando tus pautas de tiempo en el tema de las evaluaciones que cada una de las semanas tiene por ahí, para que no te precipites y lo puedas hacer correctamente. Sí, no, sí, 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 llevo el orden. Hablé con la licenciada Blanca Sí. y me dijo que el próximo inicio de cuatrimestre es el 14 de todavía De abril, ¿no? ajá, no, el 14 de mayo es el inicio del próximo cuatrimestre para Ah, mí. pues todavía tiene, ya sería que el segundo cuatrimestre, ¿no? Ujú, sí, apenas. Pues bueno, yo creo que te dio un margen de tiempo, un poco, una buena maniobra, ¿no? Para que vayas organizando Sí, ahí. sí, hablé con ella porque me dijo que, bueno, la situación no había sido ni de usted ni de mí, sino que fue por parte de la escuela y sí, sí dijo que me daba este tiempo mientras no se cerrara la plataforma, que en su momento si eso ocurriera en este inter de esta semana, me dijo que le avisara para que la pudieran volver a habilitar, para que pueda entregar
actividades. Sí, de antemano en temas de educación siempre hay desfase de tiempo, tú lo sabes muy bien. Ujú. Como estudiante de pedagogía, no todo lo que se hace en un plan, en una planeación didáctica, o se podría decir, en un tabulador, en un esbozo docente, no todo sale tal cual como uno lo propone, ¿no? Entonces, eso No, también es lo rico del currículo escolar, buscar siempre alternativas y diferencias, porque ese es el tema de la educación. Fíjate, Lustre, que te estás congelando un poco en el tema de tu internet. Yo creo que sí me escuchas, sí. ¿verdad? Pues sí, yo lo escucho. Voy a quitar la cámara entonces para ver si funciona, si ya no se congela. Sí, pues bueno, yo creo que también es el pan de cada día, ¿no? El tema del internet. Eh, Sí, ¿qué cree que solamente me pasa con usted? La otra asesoría es por Meet ah, y no tengo ningún problema. pues ahorita estás bien, yo creo que mantente ahí. De todos modos, lo Ajá, importante es que me vas escuchando. Sí, 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 lo escucho. recuerda que en temas de software, en, en tecnologías de información y comunicación, las TIC como se conoce, pues a veces requiere mayor carga de datos, ¿no? En ese tema de Internet, como es el caso de Zoom, la plataforma de paga, pero es una Sí, plataforma también libre, ¿no? El Zoom. En el caso, por ejemplo, de Meet, así es. si uno tiene, por ejemplo, cuenta, puedes grabar la sesión, pero a mí no me conviene porque yo necesito enviar evidencias. Por lo tanto, por eso lo hago en Zoom. No te creas, a mí también me ha fallado Zoom en mi otra computadora. Gracias a Dios tengo esta, que es nueva, y ha sido más ágil el tema de la academia, pero como te he dicho, es como el pan de cada día en temas de tecnología. Sí, Siempre sí, sí, está sí, no bajo la son lupa, perfectas. en efecto, siempre va a estar la lupa del error, porque lo humano es lo error, ¿no? Somos finitos, ¿no? Hablando desde el punto de vista filosófico. Bien, Sí. qué bueno, Cintia, que vas caminando. Ve, que no te vaya a colapsar el tiempo, organízate. Te Ujú. digo que ya califiqué por ahí, te pido por favor que me envíes el podcast, la primera actividad para que pueda modificar tu calificación y pues escucho y leo tus trabajos también. Correcto, sí. Sí, 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 lo voy a checar. A ver si lo puedo enviar. Bueno, es que lo hice por medio de mi teléfono. Sí, Entonces, yo busqué una aplicación porque no tenía. De haber sabido, hago nada más el audio por WhatsApp. sí, Entonces, cuando ujú, pase en- eso, sube a la plataforma un documento en Word, aunque sea una presentación, ¿no? De nombre de la universidad, nombre tuyo, etcétera. Y ya si quieres, en el tema del podcast, me lo envías al WhatsApp para que yo lo escuche y ponga la calificación en la plataforma. Pero ya hay un sí. documento ahí, Ujú. ¿no? Ok, sí, sí, sí. Voy a ver cómo lo puedo sacar de aquí. Si no, lo voy a volver a repetir. Sí, es también ensayos, errores, pero yo creo que se va aprendiendo. Igual forma fue la necesidad de este tiempo de poder abordar el tema de las TIC, que son necesarias en este tema del aprendizaje a distancia, la educación a distancia. Pues bien, vamos a ahondar más en este tema. Dos profesores, bueno, son tres profesoras que vamos a ver el día de hoy, profesoras de la UNAM, Sí. que nos han dado temas interesantes sobre el punto de vista de la sociología. Hoy vamos a ver qué es el estructuralismo. Por ahí ha existido grandes antropólogos sociales que han ahondado y han abonado para el tema de la sociología. Ya hemos visto que el tema de la preocupación es que la pregunta es, ¿quién hace la sociedad? Es decir, los sujetos o la sociedad hace al sujeto, ¿no? Es decir, ¿quién hace, por ejemplo, a ti? ¿Quién te hace lo social o tú haces lo social? Ese es el gran debate que ha existido. Hubo por ahí un antropólogo social llamado Levi Strauss. Levi Strauss
siglo XX, francés, donde fue ahondando el concepto, por ejemplo, la palabra holístico, que se toma de la biología, que se debe de ver a un organismo vivo desde la parte general, ¿no? Ese organismo vivo es lo humano, pero lo humano no solamente como un ser tan limitado, sino un ser complejo, como es el tema de las emociones, el tema del alma, el tema del cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista del sujeto, de lo subjetivo, como se llama. Eso es precisamente lo que se ha llamado, y también dentro del estructuralismo que abona al tema de la sociología, va a surgir otro tema también, que ya lo hemos visto, que se llama la etnografía. La etnografía estudia la cultura. Tú sabes muy bien, por ejemplo, en México, los 32 estados que existe, dime tú si no hay diferentes formas de costumbres. Vas a Puebla, vas a Cuernavaca, vas a Oaxaca, tan bonitos los estados, y tú ves la forma lingüística distinta, ¿no? Hasta la forma de decir, ah, mira, yo me acuerdo cuando fui con mi esposa por allá a Mérida, por ahí se le decía guacho, guacho, ¿no? Ya ves que se le dice a los soldados guacho, y en efecto, Guacho. Ajá. ¿no? Entonces, es la forma lingüística, todo eso precisamente eh, estudia el estructuralismo de Levi Strauss. El estructuralismo es una teoría que dice que estudia los aspectos particulares de una sociedad, la lengua, los sistemas normativos, las leyes, por ejemplo, hay normativas en cada estado. No puedo hacer aquello, sí puedo hacer esto, ¿no? Así como un ciudadano. Un ciudadano tiene derecho, pero también obligación, pagar impuestos, es seguir una normativa. Eso estudia el estructuralismo como una teoría. El estructuralismo es una teoría social, es decir, de las ciencias sociales, que estudia aspectos particulares que generan cierta normativa dentro del sujeto. Por ejemplo, la normativa de un palacio municipal en una localidad. Ese palacio municipal es el centro por el cual se recaudan impuestos, hace servicios, se da también algunos servicios de la población. Vente a cortarte el cabello, hay servicios, hay ejercicio. Todo eso estudia el estructuralismo. El estructuralismo es una teoría que estudia los aspectos particulares por el cual el sujeto está regulado por normativas, por leyes, ¿no? Eso es el estructuralismo. Y dentro, como te he platicado, se da lo que se va a llamar la etnografía, el estudio de la cultura. Vemos sin fin. Ujú. Eso es importante para un profesor, claro, claro está. ¿Por qué? Porque lo que hemos ya comentado, Chales India, es que dentro de un salón de clases hay diferentes culturas, porque podemos pasar de una calle a la otra, hay diferentes formas de pensar, forma de ver el mundo, forma de construcción, pero también hay una problemática, que es el tema también de la sociología moderna, el tema de la migración, ¿no? La migración se da por diferentes variables, por diferentes circunstancias, ya lo sabemos. El tema económico, el tema del mal estructurado modelo del socialismo, que surgió en el siglo XIX, con el modelo de, bueno, la escuela de izquierda hegeliana. Hegel fue un filósofo alemán del siglo XVIII. Bueno, él se llamó Jorge Guillermo Federico Hegel. Él decía que la historia avanza a través de contradicciones, ¿no? Hay guerras, hay paz, ¿no? Hay como que avanza a través de choques. Hay pobres, hay ricos. A través de eso se va a generar choques y así la historia va como avanzando. Para Hegel la historia era cíclica, ¿no? No era lineal como dice el cristianismo católico, como dice la religión católica. ¿Qué significa esto? Que los males que han pasado pueden volver a suceder. ¿Qué está pasando ahorita? Hay guerras. El siglo XX fue un lugar de muchas guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora vemos guerras. Entonces uno dice, bueno, como que la historia es cíclica, ¿no? Como que vuelven a suceder esos males. Pero también aspectos positivos, como la tecnología, el avance científico y el aspecto también de ver al hombre como un ser muy complejo que es necesario educar desde el análisis precisamente sociológico, claro está. Por lo tanto, Hegel dio esa idea que lo retomó Carlos Marx con el Federico Engels,
donde dicen que la lucha de clases es el motor de la historia. Es decir, si existe una burguesía, por lo tanto hay proletariados. Si existe más proletariado, va a haber una revolución. Eso fue como mesiánico, el concepto de Marx, aunque no fue nada mesiánico, y eso generó el socialismo, que en América Latina está metido a la médula espinal, ¿no? Ve, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, Venezuela, China, etcétera. Y eso está provocando ahorita la migración, porque la gente que quiere propiedad privada, trabajo, trabajar. Por eso vemos el sistema de migración, pero la migración no solamente causa también mucha preocupación, sino se está diluyendo la cultura. La cultura necesita sedentarismo, un lugar estable donde establecerse, construir escuela. La escuela es una cultura, la escuela es una identidad social. Por eso es precisamente esos grandes riesgos que estamos mirando a través de la guerra, el problema del socialismo en América Latina, sin fin de circunstancias. Por eso es importante estudiar esa parte de la propia sociología. Como puedes ver, tiene muchos tintes y matices muy interesantes que nos pueden dar ideas para nuestro presente. ¿Quieres comentar algo, ilustre Cintia? Voy a presentar la presentación. Adelante. Ok. Muy bien, hoy vamos a ver a Thomas Hobbes, 1651, en el libro de Leviatán. Vamos a ver El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el italiano, 1513. Vamos a analizar estos libros, porque te he dicho que el propósito de la sociología es la sociedad, pero ¿de dónde viene la sociedad? ¿Cuál es el objetivo de la sociedad? ¿Y cuáles son los aspectos positivos que nos pueden dar si realmente nos da a la sociedad aspectos realmente de crecimiento o no? Es necesario un Estado totalitario, es necesario un virreinato, es necesario reyes, etcétera, ¿no? Vemos también que a partir ya de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, vemos también que le quitan, pues, decapitan por ahí a Luis XVI, 1792, en la Plaza de la Bastilla, y vemos una población totalmente, pues, en éxtasis, ¿no? En Robespierre, el régimen del terror en Francia. Pero lo curioso de esa revolución que da pie a la sociología, recuerda que el fundador fue Augusto Comte, entonces pregunta de examen, Cintia, Augusto Comte fue el fundador del siglo XIX. ¿Qué significa esto? Que el mismo movimiento de la sociedad requiere un estudio, por eso surgió la sociología, ¿no? Por eso es el propósito de la sociología. Entonces, a partir ya de 1800, recuerda que a partir de 1804 tiene Napoleón I, ¿no? Este personaje que huye y aparece inclusive en la obra de Alejandro Dumas, por ahí si gusta dale un vistazo a la lectura, se llama El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Ahí aparece Napoleón, pero aparece su familiar más lejano, que es Napoleón III, ¿no? En el Conde de Montecristo, Napoleón III es el que envía a Maximiliano a México, ¿no? En 1863. Todo un impresionante recorrido histórico. Pero a raíz de esa revolución francesa surge un concepto que va a estar muy vigente en este tiempo, que es el concepto de la igualdad subjetiva. ¿Qué significa esto? Según la Revolución Francesa, todos somos iguales, ¿no? A nivel normativo, a nivel de leyes. Y ahí precisamente va a surgir un concepto normativo jurídico del valor del sujeto, pero como un sujeto que forma la sociedad. Creo que ahí podemos dar ya la respuesta, Cintia, de quién hace la sociedad, el sujeto. Los sujetos libres, pero la libertad no se puede dar sin la voluntad. Debe haber voluntad, ¿no? Como se dice en latín, audems, audems. Muy bien. Ahora en esta sesión número 3 vamos a analizar a dos autoras, la profesora Cristina Jacqueline y la profesora Teresa de la UNAM, donde ahí viene el texto, ya lo vas a ver, creo que ya lo leíste, se llama
hacia la sociología. Por ahí viene dos pequeños artículos. Es un libro, pero viene el volumen, lo que es el capítulo 2 y el capítulo 5, ¿no? Para que se vaya viendo las autoras qué tratan de hacer o qué nos quieren decir en esta lectura. Ellas quieren argumentar por qué surgió el sujeto, cuál es el propósito de la sociedad. Duda alguna, en este tiempo, no sé si a ti te ha tocado, luego te pregunta, ¿cómo estás? Y uno habla en plural, estamos bien, bien, bien. ¿No? ¿Quién es tu amigo imaginario? ¿No? Sí. Ese concepto lo retomó Fernando Sabater, y Fernando Sabater hablaba del concepto de lo plural. Cuando alguien dice, estamos bien, significa que uno tiene identidad comunitaria, ¿no? Por eso es que uno habla así, estamos bien, pero qué bien, vamos a estar preguntando a ti, en el Sí, árbol, solo soy yo. no, Ajá. solamente soy yo, ¿no? Pero precisamente esa es la esencia comunitaria, nos sentimos en comunidad, ¿no? Eso es importante. De hecho, por ahí hubo un movimiento estudiantil en la Iberoamericana, que precisamente en la etapa ya de la entrada de Enrique Peña Nieto, fue en el 2012, donde surgió Yo Soy 132. Yo soy, habla en primera persona, ¿no? Yo soy, no los demás, no nosotros, yo. Entonces, hablar siempre en este término nos indica muchos aspectos. Muy bien, vamos a ver entonces qué nos dicen las autoras sobre el concepto de hacia la sociología. Muy bien, ¿tienes algún comentario, Cintia? ¿Quieres comentar algo? No, no, estoy escuchando. Ok, muy bien. Aquí las autoras abordan un tema histórico, yo creo que necesario. Recuerda que antes de la propia sociología se podía intuir el concepto de lo social, pero no existía como tal una descripción científica de cómo está hecha la estructura. Carlos Marx le va a llamar la superestructura, ¿no? Recuerda que cuando se mide, cuando se puede describir una sociedad, no se hace de forma horizontal, sino vertical. Curiosamente, el típico clásico es una pirámide, ¿no? Los de abajo, ¿quiénes son? Los pobres, luego la clase media, la clase alta, la burguesía alta, etcétera, ¿no? Es un concepto totalmente vertical, muy platónico, ¿no? Horizontal era muy concepto aristotélico, pero aquí es totalmente vertical el concepto de cómo está constituida una sociedad. Pues bien, aquí en nuestra primera tesis, los autores, las autoras van a abordar a dos pensadores griegos que decían, por ejemplo, en el tema de Aristóteles, llegó a decir Aristóteles que la persona es un animal político. Es decir, todas, toda, todo sujeto que vive en una ciudad es considerado político, porque la política es el arte de la convivencia, el arte de comentar, el arte de la retórica, el arte de conversar. Es decir, en vez de llegar a un conflicto, prefiero conversar contigo para llegar a una negociación. Yo creo que hace falta mucha política en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Cintia, en estos grandes conflictos. Por lo tanto, Aristóteles llegó a decir animal político. Ahora bien, con respecto a Aristóteles, el propio Platón, Platón también retoma un concepto que llega a decir que somos parte también de una sociedad, de un concepto totalmente de la polis. Recuerda que la polis significa en griego ciudad, polis, ciudad. Por lo tanto, los griegos, con la magia de esos gigantes del siglo cuarto antes de Cristo, representan precisamente que para ellos el sujeto era imposible de vivir en solitario. No podemos vivir solos, dice Aristóteles y Platón. Necesitamos del servicio. ¿Qué servicio? El servicio de un profesor, en tu caso, Cindy, pedagoga. El servicio del carnicero, el servicio del que me vende huevos, el servicio, etcétera. Todo eso son servicios que me ayudan a mí para que yo me pueda transformar. Pero además, esa transformación va a ir de la mano con una prosperidad personal. Pero sabemos muy bien, Cintia, que a partir ya de los tiempos pasados y futuros, hemos visto también
niños que han sido abandonados de la parte social, que han sido llamados niños salvajes. Por ejemplo, si tú le echas un vistazo en el libro de la Torá judía, en el libro del Éxodo, aparece como a Moisés lo abandona en el río Nilo. No sé si has visto esa historia, lo pone en una pequeña cunita, Sí, lo abandonan a su canastita. suerte, exactamente, porque el faraón, de hecho la palabra faraón significa en egipcio casa grande. Curiosamente los presidentes viven en una casa muy grande, no son como faraones. Curioso simbolismo, ¿no? Entonces fue abandonada a su suerte. Entonces uno se da cuenta, bueno, ¿qué pasó con este niño? Claro, viene ya de toda la tradición del Éxodo que tuvo en esa sociedad egipcia, fue creciendo, etcétera. Ese es como los casos, hubo por ahí una niña en el siglo XX, ahí en Estados Unidos, que su papá la encerró en el sótano, nunca salió, llegó a tener 15 años, el papá abusaba de ella, y cuando salió al aire libre, ella estaba atrofiada de su físico y no podía emitir un lenguaje. Por lo tanto, ¿qué nos hace la sociedad? También nos contagia de lo humano, nos contagia también de lo que somos, se actualiza el lenguaje. La antropología, la lingüística dice que si nosotros estamos, por ejemplo, en una isla en solitario y no interactuamos con alguien más, vamos a perder el lenguaje, la forma de hablar. ¿Te acuerdas de la película de Tom Hanks, El Náufrago, de allá del siglo XX, ¿no? Que Ujú. inventa un personaje Wilson, ¿no? Una pelota de voleibol. Sí, Pues para poder interactuar con alguien, ¿no? exacto, sí, totalmente. Y entonces uno se da cuenta, bueno, realmente somos entes sociales, claro, está con la individualidad. No hay que caer en el error del socialismo. Adelante, Cintia, adelante. Me viene a la mente ahorita la película de Tarzán, Sí, también, por ejemplo, ¿no? Que él socializa con monos y actúa de la misma manera, ¿no? sí. Sin embargo, Tarzán, en la versión Hollywood, tiene un final bonito, un final feliz, ¿no? Se convierte en humano. Ujú. Pero curiosamente, la película de Tarzán lo tomaron de una historia real que se llamó Víctor, de Aveiro. Es muy sonado, Víctor. De hecho, yo lo he manejado en filosofía. Se llama Víctor de Aveiro, el niño salvaje del siglo XVIII. He encontrado, de hecho, una aldea de Aveiro, allá en Francia. Tenía unos 11, 12 años. Era muy difícil de determinar su edad. Era un niño que andaba desnudo, cabello largo, uñas largas, como si fuera una bestia, corría en cuatro patas, atacaba a los aldeanos, se comía las gallinas crudas. Este niño fue criado por lobos. Fue una historia real. Fue capturado, fue llevado a la ciudad para hacer la interacción sociológica, lo social, ver al otro, y pues fue creciendo, le ponían ropa, pero él se lo quitaba, andaba desnudo. Fue a la escuela de sordomudos, él no era sordomudo, pero no entendía el lenguaje humano, no comprendía el código. Recuerda que el lenguaje Ujú. tiene códigos, tiene Sí, significados. El médico lo trató, no tenía un retraso, bueno, tenía un retraso mental, Víctor, pudo decir papá, pudo llorar, porque el llanto es humano también, murió a los 40 años, y eso fue una historia triste de Víctor, no fue que se enamoró, tipo Tarzán, ¿no? Que se convirtió en ajá, y humano. que, Entonces, eso nos indica mucho que el aislamiento también perjudica a la persona. Ahora bien, es un tema muy pendiente actualmente en tema de la educación en México, viendo el punto de vista sociológico. ¿Cómo estamos en plena pandemia? ¿Cómo regresamos al aula de clases? ¿Cómo están los profesores? ¿Cómo están los jóvenes? No hay un diagnóstico. Eso tanto se le ha reclamado a la Secretaría de Educación Pública, que ya está viendo por la gobernatura del Estado de México. Al diablo la educación, al sí, diablo sí, todo. ahorita no le interesa eso. Exactamente. Entonces, ese es uno de los temas pendientes, por eso es importante estudiar la sociología. ¿Qué razón tenía Aristóteles, animal político? ¿No? Entonces, Sí. eh, eso es precisamente
También por ahí hay la historia también de dos gemelas encontrarse en la India que fueron abandonadas a su suerte. Víctor, hay sospechas de Víctor que su familia huye de la guerra, curioso, huye de la guerra en Francia, y pues muere su familia ahí pues, en el bosque, y Víctor fue, a su suerte quedó, y curioso, unas lobas la criaron como Rómulo y Remo, ¿no? Los fundadores de Roma que en la tradición fueron amamantados por lobas, ¿no? por lo Entonces, vemos ya historia de niños salvajes. La pregunta es, ¿cuántos niños no habrán ahorita salvajes? ¿O quién es el salvaje, no? ¿Quién es el salvaje actualmente, no? Sí, realmente. Realmente ese es el gran debate, por más civilizados que somos, ¿quién es el salvaje, no? Bien, esa es la idea del propio, recuerda que Aristóteles escribió tratados sobre las leyes, también algunos puntos de política, ¿no? Textos de política. Platón pues escribió La República en 10 tomos, donde pues propone un tipo de sociedad tipo nazi, ¿no? Recuerda que el nazismo del siglo XX hacía una propuesta de los más aptos, ¿no? Gente blanca que deberían de poblar la tierra, esas son puras tonterías, Ujú. pero eso está presente. Recuerda que dijo Hegel, la historia es espiral, todo lo que ha pasado puede volver a suceder, Se vuelve a repetir. ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ese es un tema no perder de vista, al igual que los errores curriculares de una escuela. Hay errores también, sin duda alguna. ¿Qué debemos de aprender de ellos? Y no perder de vista. Lamentablemente nosotros, y no lo digo yo, lo dice Samuel Ramos. Samuel Ramos fue un filósofo mexicano, también estudioso de la sociología del siglo XX, en su libro 20 años sobre educación, y su libro también muy famoso se llama El perfil del mexicano y la cultura en México, de Samuel Ramos. Y el propio Samuel Ramos decía que nosotros somos una cultura del olvido, ¿no? Se nos olvida rápido las cosas, ¿no? Se nos olvida ya, ¿no? Después de un mes, unos años, ya se nos olvidó qué nos ha hecho algunos gobiernos, etcétera, ¿no? Y ese es el gran debate. Ve, por ejemplo, Peña Nieto anda ahorita por Francia y es muy pícaro, anda con peluca, con bigote postizo, anda con sus novias, muy pícaro, ¿no? Eso es lo que decía Samuel Ramos. Y como muy bien dijo el propio Octavio Paz tiene por ejemplo, las máscaras mexicanas, el laberinto de la soledad, etcétera, el premio Nobel pues De, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, el propio Octavio Paz tuvo por ahí como cónsul, etcétera, luego renunció por el movimiento del 68, a la muerte, etcétera, fue una gran historia, pero Octavio Paz decía, llegamos tarde a la historia, los mexicanos siempre llegamos tarde a la historia. Entonces, en ver precisamente qué errores hemos cometido en el aula y qué debemos de ir mejorando, ¿no? No hay que perder de vista esto. Cintia, ¿quieres comentar algo, alguna reflexión? pues ahorita que dice hay que aprender de los errores, siempre se va de menos a más, ¿no? Por lo regular. Es de menos a más y de ahí vas aprendiendo poco a poco y vas aprendiendo de los mismos errores. Se supone que de eso trata la historia, ¿no? Como ciencia o como materia, que informarnos lo que pasó anterior para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero, como dice Engels, esto es así como que nada más da vueltas, ¿no? Todo, así como el mismo planeta. Sí, en efecto, Hegel, porque es Hegel, Ah, eh, decía eso exactamente, porque recuerda que hay dos posturas encontradas actualmente que chocan. Uno es el tema del creacionismo. El creacionismo dice que todo es lineal y todo viene de Dios, ¿no? El hombre es creación de Dios, todo. Dios lo hizo tal cual. Y por otro lado está el evolucionismo, ¿no? Con Charles Darwin. Es un tema también sociológico del siglo XIX con Lamarck, al igual que Darwin. Darwin decía que todo es evolución. El sujeto, es decir, tú, yo, nos vamos adaptando al cambio del planeta, vamos transformándonos nuestro estilo,
nuestro concepto de domesticación, etcétera. El problema de Darwin, Cintia, es que justifica el racismo. Darwin dice que como todo es evolución y todo es adaptación, los más aptos sobreviven, ¿no? Por lo tanto, los más aptos, curiosamente, son los blancos, ¿no? ¿No? Y los menos aptos son la gente negra, la gente morena, etcétera. Darwin justifica la esclavitud, el racismo. Hay que tener cuidado con esa postura. Yo como filósofo te puedo decir, pues no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Una persona la diferencia entre una y otra persona es la virtud y los vicios, ¿no? Eso podemos hacer la diferencia, ¿no? Uno es superior a alguien más por las virtudes, ¿no? Uno es inferior a alguien más por los vicios. Es la forma como uno puede diferenciar de alguien más, no es por el tipo de blancura. De color de piel. Totalmente, esas son totalmente tonterías, ¿no? Pero recuerda que ahí está pendiente la teoría de Hegel, ¿no? El filósofo alemán. El concepto de una teoría totalmente cíclica, ¿no? La historia es cíclica, el tiempo es cíclico, ¿no? Y que el propio Nietzsche, Federico Nietzsche, el filólogo alemán del siglo XX, le llamó el eterno retorno, ¿no? Entonces, el eterno retorno, todo lo que ha pasado sucede, vuelve a suceder aún de aquellos males. Pobre Nietzsche, se volvió loco, llegó un momento que comía sus excrementos, muere en 1900, o sea, es una historia triste, novelesco, se podría decir. Y eso es lo que vimos del propio Aristóteles y el propio Platón. Y hemos visto hasta acá, hasta ese momento, Cintia, que la sociología es una ciencia que estudia la sociedad. Pero la sociedad, curiosamente, está constituida como si fuera una muñeca rusa. No sé si has visto las muñecas rusas, ¿no? Sí, Pequeñas que muñecas. las que van saliendo una tras otra, ¿no? Bueno, Exacto, de la más grande hasta la más pequeña. exacto. Así es lo social, ¿no? Si uno va rascando, bueno, de hecho la arqueología hace eso, va despolvando el pasado. Yo creo que aquí quitar un poco de polvo para ver qué está pasando. Por ejemplo, un tema interesante desde la sociología es el tema de la delincuencia en México. ¿Por qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hubo deserción escolar? ¿Por qué los jóvenes ya no llegan al aula de clases? ¿Qué provocó que el alumno no vaya a la escuela? Eso es importante que un profesor se pregunte desde el tema sociológico. Podemos estar en una reunión, imagina nada más, India, que estamos en una reunión de docentes y la directora pide un reporte porque un profesor, aparte de dar clases, tiene otra función que es ¿qué? Contención. Es decir, el profesor actualmente no solamente da clase, sino que contiene. Es decir, motiva, pero sobre todo avisa con tiempo qué alumno está en posibilidad de ya no regresar al aula, que es muy distinto al abandono escolar y totalmente muy distinto que pues prácticamente ya no regrese. Entonces, imagina más que esté en una reunión y la directora le pregunta a los profesores, pues bueno, no quiso venir, ya están dando su reporte, bueno, ya no vino 5 alumnos a mi clase. ¿Y por qué ya no? No, pues su papá ya no lo quiso enviar. Y a ti te toca, como pedagoga, pero que estudiaste sociología de la educación, tú dices, bueno, tuve deserción, que es muy distinto a abandono que deserción. La deserción es totalmente ya no regreso. El abandono puedo regresar en el siguiente periodo. Son dos conceptos distintos. Abandono puedo regresar, deserción ya no regreso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, Ujú. tuve por ahí una deserción de alumnos y la directora te pregunta, pero ¿por qué sucedió? Puede haber muchas circunstancias. Yo deduzco desde la sociología que puede ser por la pobreza, en primer término. ¿Qué debe de hacer la escuela? Armar todo un proceso de becas para que el alumno pueda tener oportunidad de seguir estudiando. Esas son las estrategias que podemos llevar a cabo desde la sociología. Por otro lado, la violencia de casa, ¿no? Eso es la dificultad, ese es el gran mercado social que debemos llevar a cabo, sobre todo al estudio de la misma sociología. Como puedes ver, es un tema apasionante, ¿no, Cintia? Mucho, mucho. Yo tengo un hermano sociólogo Excelente. y y lo veo cómo se expresa y cómo logra entender muchas cosas. Como Que si fueran hechiceros, ¿no, Cintia? sí, sí, sí. De hecho, él estaba tratando de comprender su tesis
trató sobre por qué las personas no usan los puentes peatonales. Es un Y gran debate, ¿eh? ujú, la verdad no vi su tesis, no la he leído, pero estaba, bueno, tiene 2 años que terminó su carrera y hasta donde recuerdo estaba en eso, ahorita está en otro estado, por eso no, ya no lo no he podido platicar con él, pero recuerdo que esto fue lo que me dijo, que su tesis era por eso, era tratar de comprender y de darle una solución y de dar opciones, ¿no? Y yo decía, no, pues, ¿quién es? Yo nada más, por ejemplo, manejo y digo, ¿por qué no usan el puente, no? Si está a 3 pasos, ¿por qué se pasan por la carretera? Pero hasta ahí, punto. O sea, no voy más allá, ¿no? De lo que piensan las personas o por qué lo hacen. Y digo, un sociólogo se mete más allá todavía de el por qué, o sea, no nada más preguntarme el por qué, sino que tengo que investigar realmente y darme una respuesta, ¿no? No se queda así ambiguo. Y eso me gusta. Totalmente muy interesante, Cintia. Yo creo que con base a ese tema de por qué no cruzan los puentes peatonales, podemos verlo desde el punto de vista muy simplista. Pues bueno, no quieren. Pero ¿por qué surge Ujú. ese no querer? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Qué significa subir un puente? ¿Qué significa la altura? Todo eso es precisamente el tema de un sociólogo, pero como nuestra materia de sociología de la educación, tenemos se podría decir, un margen más específico, que es la Sí, educación, ¿no? El tipo de alumnos que llegan al aula, por qué llegan ahí, qué tipo de ideas traen. Ahora, otro reto también para tú que estudias pedagogía y dentro de esta materia de sociología, el otro reto es cómo evitar la violencia en el aula, ¿no? Eso es otro de sí, los grandes males que existe. La delincuencia también está tocando las puertas de la escuela, porque la delincuencia, como tú sabes, necesita mano de obra, ¿no? Para tomar el arma, para asaltar, para sin fin de cosas, ¿no? Entonces, todo eso es precisamente el tema. Hasta para poner una escuela, Cinta, por ejemplo, dices tú, bueno, voy a poner una escuela, ¿dónde lo vas a poner? ¿Cuál es el tipo de mercado que está ahí? ¿Cuánto de colegiatura quieres poner? Entonces, todo eso es una maniobra muy interesante de poder llevar a cabo el tema de la propia sociología. Lamentablemente, en estos tiempos de mucha liquidez, como dijo Bauman, vemos también, no sé si por ahí viste las noticias, yo leo mucho el Financiero, quieren hacer una nueva reforma, ¿no? Que ya no exista grados educativos de este director, ajá, eh, el director de textos, Barza Arriaga, está loco, de hecho no es pedagogo, tú de hecho eres experta en ello. Este hombre pues no es pedagogo, estudió filología, clase, es doctor en filología por la Complutense de Madrid y hace eso, es decir, eh, está diluyendo la individualidad a lo colectivo y eso es un gran error. ¿Te acuerdas que ese fue el debate que hicimos aquí? Porque el origen de la sociología era analizar la totalidad de las cosas. Ahora sabemos que la individualidad es un tema primordial para la sociología, ¿no? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Felipe? ¿Quién es María? Entes individuales que conforman lo social. Por lo tanto, esa reforma, pues, es el error que cometió el marxismo. El socialismo era ver todos como una masa. Pues no, yo no soy una masa, yo soy José. Tengo mis intereses individuales y también problemáticas sociales, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto ilustre del gran error que existe desde pobre la escuela pública, ¿no? Para empezar, el salario docente está pues por los suelos. Un profesor gana 5,000 pesos a la quincena, imagínate, en escuelas públicas. Claro está que depende también de nosotros ir creciendo, como es tu caso, que sigues estudiando un tema más crítico y sobre todo más sustancial. Déjame prender la luz porque ya estoy en la oscuridad como Drácula de Stoker. Espérame tantito. sí, yo también.
Bien, ilustre, yo estoy aquí, muchas gracias. Sí. Bien, ¿tienes algún comentario? No, Bien, eh, te digo que dentro de ese medio social hay como grupos muy, se podría decir, muy violentos, muy, se podría decir, parte también como de un rechazo, como es el caso de la política. Tú ves, por ejemplo, la Cámara Baja en México, la Cámara de Diputados, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, hay una hostilidad brutal, ¿no? Son muy hostiles. Entonces, hubo una persona que te dice cómo sobrevivir, engañar y mentir si es posible para poder tener poder. Ese personaje se llamó Nicolás Maquiavelo, el florentino del siglo XIII. Publica en 1513 el libro que se llamó El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. La famosa frase es india, el fin justifica los justifica los medios, medios. ¿no? Puedo hacer yo barbaridades para llegar a un fin, que es el poder, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de movimientos que fue la Edad Media, pues se llegó también a grandes reflexiones de decir, bueno, pues la sociedad me está convirtiendo en un monstruo. Ve lo que dijo Rousseau en el contrato social, bueno, también en el origen de las desigualdades también. Rousseau escribió en la enciclopedia que fundó Diderot, que fundó todos estos grandes ilustres de Alembert, fundaron la enciclopedia, era un cuadernillo que repartían para que la gente se informara temas selectos, ciencia, filosofía, política, etcétera. Ahí publicó Rousseau El origen de las desigualdades, donde retomaría en su libro de 1762 llamado El contrato social, que dice, el individuo nace libre, pero la sociedad lo esclaviza, ¿no? Ese es el tratado de Rousseau. Aquí Rousseau nos dice que lo social es malvado. Recuerda, Cintia, si no hay sociedad, no hay sociología, ¿eh? Eso es para que no lo pierdas de vista. No hay sociedad, no hay sociología, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista. Por lo tanto, eh, Maquiavelo nos dice cómo sobrevivir y cómo mentir, ¿no? Yo creo que este libro le ayudaría mucho a un político mexicano, ¿no? Para mentir. Yo digo que ha de ser su Biblia. Totalmente, ¿no? Totalmente, el fin justifica los medios. Claro está que por ahí conoció a un joven llamado César Borgia, por ahí se inspira para escribir el libro del príncipe. Pero hubo por ahí otro escritor que publica 3 años después, 1516, un libro que se llamó La Utopía. Este fue un inglés llamado, lamentablemente, Tomás Moro, fue decapitado, imagínate nada más, en la corte de Enrique VIII, llamado los Tudor. Estamos hablando ya de prácticamente, pues bueno, este tiempo ya del siglo XVI. eh, los Tudor se desarrollan en el siglo XVI. También ahí nada más hago una corrección, me equivoqué. Maquiavelo, al igual que el propio Tomás Moro, son del siglo XVI, no son del siglo XIII. Ahí me equivoqué, son del siglo XVI. En 1516, Tomás Moro publica el libro La Utopía. La palabra utopía está constituida por dos términos en griego. Ai significa no en griego y topía, lugar. Topos, lugar, ¿no? En griego. Por lo tanto, cuando hablamos de utopía es algo que no existe, ¿no? Es como si alguien le dice, es que te amo utópicamente, es que no me ama, ¿no? Porque no existe, ¿no? Eso es lo que significa. El libro de Tomás More es un lugar, es una isla que sucede todo lo que debería de suceder en la vida real. Todos se respetan, hay trabajo. Uno preguntaría, ¿dónde es ese lugar? Me voy a vivir ahora mismo. ¿Dónde es ese lugar de la utopía de Tomás More? ¿Dónde es? Pues precisamente en esa utopía de las islas, ínsula, como se dice en latín, ínsula, eh, se va dando
pues como una comunidad. Claro está que Tomás Moro hace una crítica a su tiempo, a la sociedad inglesa. Por eso fue decapitado por Enrique VIII, los Tudor. Recuerda que Enrique VIII engaña a Catalina de Aragón, le engaña por Ana Bolena, ¿no? Eh, le fue infiel al rey inglés y pues se va con Ana Boleda, pero Ana Boleda no le da hijos, también es decapitada. Es una muerte sangrienta. De hecho, mi esposa por ahí tiene novelas sobre ese tipo, ¿no? Enrique VIII. Ahí vivió el propio Tomás Moro. Para la Iglesia Católica es Santo Tomás Moro, escribe la Utopía. Pero aquí, ¿qué nos dice Tomás Moro? Nos dice precisamente que podemos siempre mejorar, siempre podemos ir mejorando. Para eso es. La realidad ya está constituida, sin duda alguna, Cintia. Desde el punto de vista cognitivo, es decir, conocer y llegar a conocer, la sociedad ya está constituida, pero eso no significa que no mejore, que no cambie. Una institución educativa, como es una pequeña sociedad, siempre va a haber mejoras que realizar, siempre y cuando tengamos presente el concepto de la vista, observar qué cosas podemos de mejorar. Por ejemplo, hasta, imagina nada más que tú eres profesora, llegas a ser directora de una institución educativa y te das cuenta que hay muchas quejas de los padres de familia. Y tú dices, bueno, estas quejas, ¿por qué? ¿Por qué se está sucediendo? Haces una reunión, convocas y preguntas, ¿cuál es el malestar? Ah, es que resulta que en la recepción nos tratan muy mal. Y venimos a pagar, profesora, venimos a pagar, señora directora. ¿Qué podemos hacer? Bueno, del punto de vista sociológico, ¿qué nos brinda la sociología de la educación? Un poco de comprensión. Haz tú con la persona que está en la recepción y dice, bueno, ¿qué le falta a esta persona? A lo mejor bueno, tiene nada más preparatoria. Bueno, hagamos que se capacite para dar un mejor servicio. Es la cara, es el primer rostro de la institución educativa. También hagamos que el guardia de seguridad también se vaya a capacitación un poco para que dé un mejor servicio. A eso nos referimos con la parte integral de una sociedad. Cuando uno mejora, debe de mejorar a los demás. A eso nos referimos, Cindy. La mejora constante, ¿no? Eso es lo que nos dijo Tomás Moro. Y hay un concepto también, y había un error, que se decía que la palabra alumno venía del griego, que significa sin luz. Eso es incorrecto. La palabra alumno viene del latín clásico, que significa comer. El alumno siempre va a estar comiendo. ¿Qué va a comer? ¿Mala educación o buena educación? Ese es un gran dilema. Eso es lo que dijo el propio Tomás Moro de la utopía, que todo hay trabajo, no pasa nada, no. Qué bonito lugar. Yo creo que ese tipo de utopía también es criticado por el sueño guajiro que se ha dicho. Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy caro para vivir, muy caro. Ve lo que está pasando. Muchos vienen a vivir a Tijuana, a la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Estados Unidos es muy caro. Los productos se han inflado como si fueran una pequeña pelota, ¿no? Se han inflado, cuesta más. Por lo tanto, hay que reflexionar. Donde estoy ahora es lo mejor o puedo mejorar. Ese es el gran dilema que podemos ver. Ya para ir terminando, ilustre Cindia, ya para no quitarte tanto tu tiempo. Bien, tiene un hombre muy serio eh, que vivió en el siglo XVII. Publica, de hecho, en 1651, un libro famoso, un libro que entra dentro de la política sociológica, llamado El Leviatán. El Leviatán. ¿Quién lo escribió? Thomas ¿Cómo? Hobbes. El Leviatán. El Leviatán. El Leviatán. Recuerda que el Leviatán es un monstruo que, de hecho, si le echas un vistazo, por ejemplo, a Jonás, por ahí en la Torá judía viene un apartado de Jonás, donde lo traga una ballena, ¿no? Al pobre Jonás, que no quería predicar a Nínive, ¿no? Lo traga una ballena y pasa 3 días, tipo como Gepetto, la película de Pinocho, ¿no? Pasa Ajá. en un monstruo ahí, impresionante, pues. Ahí lo toma el Thomas Hobbes, Hobbes, W, de grande, Hobbes, Thomas Hobbes, Hobbes, inglés. Él
Se dijo que fue el hijo del miedo. Así se hizo llamar Thomas Hobbes, el hijo del miedo. ¿Por qué? Porque cuando él nació había una gran guerra brutal en Inglaterra, había invasiones, problemas con Francia, etcétera. Estamos hablando del siglo XVII. Thomas Hobbes decía, y eso es importante no perderlo de vista en sociología de la educación, dice Thomas Hobbes que las personas individuales, es decir, Tomás, Cindia, José, Irán, etcétera, son egoístas y son incapaces de relacionarse con los demás. Son egoístas, dice Thomas Hobbes. Por lo tanto, necesitan ellos renunciar a ese egoísmo para hacer una comunidad. Pero dice algo más Hobbes. Dice en latín, homo hominis lupus. ¿Qué significa esto? El hombre es un lobo para los hombres. Es decir, Thomas Hobbes, lupus significa en latín, traducido al español, lobo. Dice Thomas Hobbes que como somos egoístas, nos estamos devorando entre nosotros mismos, nos estamos traicionando. Por lo tanto, Thomas Hobbes justifica el poder de un monarca que los debe de gobernar a todos. Esto es bola de lobos. A esto le vamos a llamar el Estado totalitario, como en su momento llega el nazismo, que ya va a venir por ahí una obra de Max Horkheimer, de Theodor Adorno, que se llamó La dialéctica del iluminismo. Es lo que nos dicen las autoras en este texto, ya para finalizar. Y es lo que nos dice Thomas Hobbes, que el hombre debe de renunciar a sus intereses personales para volverlo totalmente comunitario. A veces es así, Cintia, cuando vivimos entre vecinos. Híjole, el vecino me cae mal, está escuchando a Maluma a las 2 de la mañana, me dice al demonio, ¿qué puedo yo hacer, por Dios? Tengo que renunciar a ello, a ser tolerantes. A mí la comunidad, que es el tema central de la sociología de la educación, también debe haber aspectos de tolerancia, de respeto y también de sensatez. A eso nos referimos el tema de la educación. Por ejemplo, un ejemplo, imagina nada más que exista una profesora que tiene un alumno que siempre quiere participar, siempre está alzando la mano, habla y no, siempre está interrumpiendo la clase. ¿Qué diría Thomas Hobbes? Hay que eliminarlo, no, 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 hay que eliminarlo, hay que reprobarlo, expulsarlo para siempre, ¿no? Pues no es así. Yo creo que el sujeto en sí no es malvado, ¿no? Esa es la hipótesis que yo deduzco como filósofo de la educación. El sujeto en sí no es malvado. Ha adquirido maldades a través de los malos hábitos de lo social. Puede corregirse, claro está, buscando adecuadamente de dónde proviene el mal. Por eso es la sociología de la educación, Cintia, para saber cuáles son las causas eficientes de dónde proviene el problema, de dónde viene. A eso nos referimos con las autoras el día de hoy de Sociología de la Educación. Muy bien, Cintia, ¿tienes alguna, Correcto. ¿tienes alguna pregunta? No, Bien, nuestra coordinadora me comentó que el día de hoy es la última asesoría, pero si tú requieres un poco más de esta charla, de estos diálogos, te pido por favor que hables con la coordinadora y con gusto podemos ir agendando un poco más de ok, Sociología de la Educación. correcto. Ajá. Sí me gustaría una última, porque todavía tengo unas actividades que hacer Eh, y quizá podría ser, no sé, si usted tiene tiempo, voy a hablar con la coordinadora y que tenga usted tiempo el día lunes. sí, nos vamos poniendo de acuerdo. Deja ver mis tiempos y ya vamos Ujú. siguiendo para organizar. Te pido por favor que envíes tareas, ve organizándote Sí, con tiempo, envíame el podcast, por ahí te envío un mensaje de voz en plataforma para que ujú. por favor me lo envíes y vayamos ya al 100%. Revisa el tema del foro, ¿eh? Dile por ahí, envío un mensaje, oye, no puedo yo publicar en el foro, ¿qué está pasando? ¿No? Ajá. ¿Sale? Sí, sí, también, sí, porque me dice que creo que no estoy,
como en un grupo. No estás habilitada, ¿no? No estás. Ajá, Pues sale, pues sí, Silvia, cuídate mucho, ve pensando lo social desde el parte educativa y nos vemos pronto. ¿Qué te parece? sí, sí, espero volverlo a ver para que me ponga de acuerdo con la coordinadora. Exactamente, ve trabajando y yo iré calificando como siempre. Ok, sí, Bye bye, hasta cuídate. luego. Hasta luego.